Estudios de Profecía y Escatología de la Biblia por Frank López. Tema tocante: habrá zombies en la tierra por 5 meses en el periodo de la Gran Tribulación. Libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 6. Actualmente muchas personas del mundo en estos postreros días se gozan y se jactan alegremente de participar en la festividad pagana del Halloween en el mes gregoriano del mes de octubre los días 30 y 31 de cada año, sin conocer muchas personas que precisamente son en estos días del mes de octubre de cada año, es cuando las organizaciones y sectas satánicas realizan secretamente en distintos lugares ocultos del mundo todo tipo de rituales paganos para exaltar al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, en quien opera el espíritu de iniquidad en todos los hijos de desobediencia, y así lamentablemente muchas gentes sin conocer lo que celebran se enorgullecen y se divierten en gran manera, incluyendo hasta sus propios hijos a ser partícipes en este festejo pagano, caracterizándose así juntos con ellos para unirse a esta celebración satánica mal encausada, haciéndola ver así ante los ojos del mundo como si se tratara de una fiesta común y corriente, alegre, inofensiva, sin saber la gran mayoría de todas estas personas que estos rituales paganos que se realizan de manera colectiva por parte de las muchedumbres de personas en diferentes lugares del mundo, en donde multitudes aprovechan para salir a las calles para regalarse dulces, y lo más perturbador de todo esto es saber que no solo los incrédulos participan en esta celebración pagana, sino también incluso muchos cristianos tibios del mundo carentes del conocimiento de la palabra de Dios, los cuales se unen a los incrédulos de forma unánimes para exaltar y enaltecer a los poderes de las tinieblas en estas fechas. Por tal razón la palabra de Dios nos menciona lo siguiente en el libro de 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 al 15, diciéndonos lo siguiente, y prestemos mucha atención a esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, para referirse a lo pagano, o qué parte el creyente con el incrédulo. Ahora bien, leamos ahora el libro de Efesios capítulo 5, versículos 6 al 16, en donde se nos menciona lo siguiente, diciéndonos: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis amados hermanos en Cristo, es muy importante discernir acerca de este tema con respecto a lo que estos textos bíblicos nos mencionan, exhortándonos a que debemos de aprovechar bien este tiempo en el que actualmente estamos viviendo en estos precisos momentos, para buscar oportunamente de Dios mientras pueda ser hallado, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único camino y mediador para conducirnos a nuestro Padre Celestial en la eternidad. Por tal razón las mismas Escrituras nos advierten de que se aproximan los días malos, y la palabra de Dios utiliza estas palabras, días malos, para referirse al último periodo de 7 años de la tribulación de incalculable angustia, en donde habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Pero lo más sorprendente de todo este tema que estamos tocando, es saber que en un día no muy lejano, y digo esto debido a que cada día que pasa el tiempo se acorta, y cada vez más rápidamente nos estamos acercando a pasos agigantados conforme al cumplimiento de las señales proféticas de los últimos tiempos, al inicio del periodo de los últimos 7 años, al cual la Biblia también le da el nombre como la semana número 70, como lo describe el profeta Daniel en el capítulo 9 versículo 27. Ahora bien, es muy importante saber que la palabra de Dios nos muestra que en cierto momento de este periodo de 7 años de la tribulación, la muerte será quitada y no podrá afectar ni tener dominio sobre las personas de este mundo por un lapso de 150 días, equivalente a 5 meses, y es precisamente a este punto al cual deseo llegar en esta parte de este texto de la Biblia descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 6, pasaje bíblico en el cual actualmente muchos teólogos y estudiosos de la Biblia se han confundido de manera terrible, al malinterpretar este pasaje bíblico dándole una connotación totalmente diferente, suavizando así lo que el autor de los textos bíblicos, que es Dios, por medio de su Espíritu Santo nos está tratando de decir, y esto se debe a que algunos líderes religiosos en nuestros tiempos actuales enseñan equivocadamente a los miembros de sus iglesias que en el periodo de 7 años de la tribulación la muerte no tendrá más efecto en las personas por 5 meses, y
Erróneamente creen muchos de estos predicadores que esto conlleva a que si una persona trata de quitarse la vida con un arma de fuego por ejemplificar un escenario, simplemente esta arma no funcionará y no se activará el disparador contra la persona inexplicablemente dejándola totalmente ilesa. Otro ejemplo más, hay quienes creen y enseñan a los miembros de sus iglesias que si una persona en este último periodo de la tribulación cuando sea quitada la muerte por un lapso de tiempo de 5 meses y alguna de estas gentes se arrojará de un puente demasiado alto, por ejemplificar un escenario, para intentar suicidarse simplemente la gravedad de la tierra no lo atraerá como comúnmente es lo normal conforme a las leyes de la gravedad cuando alguien cae y es atraído para conducirlo a estrellarse contra el suelo, pero en realidad esto es lo que la Biblia nos enseña. Claro que no, por lo cual esta mala interpretación de algunos estudiosos de la Biblia se determina tajantemente como un error doctrinal monumental, debido a que en ese periodo de prueba de gran angustia para el mundo entero quienes se haya quedado después del glorioso evento profético del arrebatamiento será para probarlos con fuego y la Biblia nos menciona que hay, de aquellos quienes se hayan dejado marcar con la marca de la bestia, porque la ira de Dios se desatará en gran manera terriblemente sobre todos ellos como consecuencia de haberse dejado marcar, por lo cual se entiende que todas aquellas personas que en ese lapso de tiempo de 5 meses que se intenten suicidar no morirán, en ese periodo de gran angustia. Más las condiciones físicas que se causen en su persona por esta acción suicida, por la ansiedad y desesperación de querer buscar la muerte a como de lugar, no los librará de convertirse en personas convertidas en zombies, con características terribles y deplorables, porque así como hayan quedado después de arrojarse de un puente alto o bien después de dispararse en la cabeza con un arma de fuego, quedando así sangre y masa encefálica expuesta en sus rostros y ropas, así de esta misma manera caminarán por las calles o en cualquier otro lugar lamentándose hasta que se cumpla en ellos el tiempo determinado por Dios para que la muerte tenga efecto en sus cuerpos conforme lo predicen las Sagradas Escrituras. Ahora bien, es interesante saber que la palabra de Dios nos muestra de que en el periodo de tiempo de 7 años de la tribulación, la angustia, el dolor, el sufrimiento, la desolación y la calamidad serán tan terribles en gran manera incalculables para poder incluso describir este tiempo con simples palabras razonables, en donde surgirá una catástrofe sobre otra catástrofe seguida una de la otra de manera monumental, como nunca en otros tiempos de la historia del mundo jamás se haya visto, debido a que será precisamente en ese lapso de tiempo de 5 meses, cuando las estrellas del cielo caerán a la tierra y con esto no se refiere la palabra de Dios a que caerán las lumbreras del cielo, sino que la Biblia llama también estrellas de forma simbólicamente a los ángeles caídos, a los demonios que habitan en las regiones celestes del universo de los cuales uno de ellos, cuyo nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego, será el ángel destructor quien abrirá el pozo del abismo para liberar y dejar salir a todos los ángeles caídos, los demonios los cuales en la antigüedad fueron encarcelados por Dios en prisiones oscuras de este mundo, reservados para el día del gran juicio, como se nos menciona en el libro de Judas capítulo 1 versículo 6, y serán estos demonios con formas horrendas híbridas con rostros de apariencia de humanos mezclados con cuerpos de formas de animales los cuales surcarán el cielo atmosférico con gran estruendo y lo oscurecerán totalmente al grado de no permitir que entre la luz del sol y la luna, y serán totalmente visibles a los ojos humanos y torturarán a las personas por 5 meses equivalente a 150 días, pero solamente a quienes no tengan el sello del Espíritu Santo, para referirse a todos quienes no son salvos porque se dejaron marcar por la bestia. Leamos el libro de Mateo capítulo 24 versículos 29, dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, pongamos mucha atención a lo que se describe en el libro de Judas capítulo 1, versículo 6, en donde se nos menciona lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahora bien, meditemos profundamente sobre lo que se nos menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 11, en donde nos menciona lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Ahora bien, es interesante saber que la palabra de Dios nos advierte que en ese periodo al final de la tribulación de aquellos días las personas ansiarán morir y la muerte huirá de ellos, y también podemos leer como la Biblia nos muestra que todas aquellas personas quienes se dejaron marcar por el anticristo, se pudrirán vivas porque les vendrán úlceras pestilentes y no morirán inmediatamente, sino hasta que se cumpla el tiempo establecido por Dios para su condenación. Leamos los textos del libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 1 al 2, dice. Lo siguiente, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Y bien, mis amados hermanos en Cristo, como podemos apreciar la situación en el periodo de la tribulación será en gran manera tan terrible aquellos días, por lo cual les exhorto a caminar en santidad, porque escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. Velemos pues en todo tiempo para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra, y así estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga a arrebatar su iglesia en las nubes, por lo cual no nos dejemos engañar tan fácilmente con doctrinas hábiles y persuasivas engañosas que muchos falsos obreros utilizan como artimañas de error para hacer tropezar a muchos, sino más bien analicemos todo y meditemos diligentemente tal y como se nos menciona en la palabra de Dios. Ahora bien, leamos los siguientes textos del libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12, en donde se nos menciona lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estudios de escatología y profecía bíblica por su hermano en Cristo Frank López, para las naciones del mundo.